Gloria a Dios, buenos días, buenas noches, me confundo, buenas noches a los que estamos aquí. El Señor les bendiga, el Señor siga teniendo piedad, misericordia de ustedes, los que nos están viendo por internet también, el Señor siga teniendo de ustedes piedad y misericordia. Pedimos por ustedes, oramos por ustedes, por aquellos que siguen en contacto con nosotros, pero no se pueden congregar, seguimos orando. Que el Señor siga teniendo piedad y siga teniendo misericordia de tu vida. Y bueno, gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios, siempre lo repito, es bien importante el congregarnos también a mediados de semana, ¿verdad? Si puedes, hazlo, porque necesitas recargarte, el domingo te dura para hoy y de hoy te llega hasta el otro domingo, ¿verdad? Entonces es bueno congregarse el miércoles también para continuar esa llenura de nuestro Señor. Y bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante y es la ley, ¿verdad? La ley y la gracia, un equilibrio perfecto, ¿verdad? ¿Cuántos entendemos la ley? ¿Cuántos sabemos lo que es la ley, verdad? Hay quienes la quieren desvincular, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo ya soy cristiano, nada que ver con la ley. Es un error de verdad terrible el que se comete. No puedes desvincular ni arrancar los libros que tienen la ley, ¿verdad? Arrancaríamos Levíticos, Números y por ahí Deuteronomio, ¿verdad? Donde vienen varias leyes. Entonces hay esa idea a veces, ¿verdad? Y somos bien espirituales y decimos, no, yo ya de la ley nada, ¿verdad? Yo soy, ya pasó el viejo pacto, yo soy ahora del nuevo pacto, ¿verdad? La gracia de Jesucristo. Y bueno, queremos hacer a un lado la ley de Dios, pero no podemos quitarla, no podemos arrancar, yo te decía, los libros donde vienen todas las leyes, las normas, mandamientos, ordenanzas, como le quieras llamar, ¿verdad? A mí me gusta siempre ponerte palabras en hebreo, sería misvah, orden, misbot, ordenanzas, jukah sería ley, jukot sería leyes y Torah, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces no podemos quitarlo. No podemos porque es parte de nosotros, está insertada también la ley o fuimos creados para que esa ley fuera insertada también en nuestra vida, en nuestras vidas. Y bueno, cuesta de verdad arrancarse esa idea que nos meten, ¿verdad? Cuando llegas a Cristo te dicen ya nada que ver con el Viejo Testamento, tú ya eres parte del nuevo pacto y bueno, la ley pues ya no es tan importante y no es cierto porque para empezar la ley vas a encontrar de verdad cosas sorprendentes que te van a ayudar a mejorar tu vida, que te van a ayudar a sujetarte. ¿Cuántos sabemos que la ley nos permite sujetarnos? Si no tuviéramos ley, tú te imaginas cómo estaríamos así, teniendo leyes, hay medias mafufas, cómo nos comportamos. ¿Tú te imaginas si nos quitaran las leyes? Definitivamente como seres humanos necesitamos leyes que nos permitan o nos enseñen o nos introduzcan a una sujeción, ya sea a alguien, a una autoridad, a una persona y bueno, nosotros a nuestro Dios. Necesitamos la ley que nos afiance, que nos agarre de nuestro Dios. Y bueno, el tema de hoy, el título de hoy es La ley y la gracia, el equilibrio perfecto, ¿verdad? Y ahí te puedes poner así como hacen sus mantras, ¿verdad? Es el equilibrio. ¿Quieres equilibrio para tu vida? ¿Quieres equilibrio en tu vida espiritual? Necesitas la ley, pero también necesitas la gracia. Y fíjate qué hermoso este salmo, lo quiero leer y bueno, vamos a estar en varios salmos de la ley. Voy a estar tocando lo que es la ley y lo que es la gracia, no específicamente, pero lo voy a mezclar, ¿verdad? Lo quiero mezclar porque ese es el propósito de nuestro Dios. Nuestro Dios vino a la tierra con el propósito de hacer un equilibrio con la ley y la gracia y a veces no lo entendemos o no lo comprendemos. Y el Salmo 19, 7 dice así. Fíjate qué hermoso es y qué importante es la ley. A veces creemos que son solamente mandatos y ordenanzas que no van conmigo, ¿verdad? Que no van contigo, que ya no se cumplen, que ya son de hace 2000 años y que por lo tanto pues ya no tienen sentido. Pero fíjate lo que dice la palabra. Salmos 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado, y dulce más que la miel que destila el panal. Si te das cuenta la descripción de lo que es la ley de Dios, y esta es la razón por la cual no puedes aventar el Antiguo Testamento y decir, yo ya no soy del Antiguo Testamento, yo pertenezco al Nuevo Pacto. Es verdad, pertenecemos al Nuevo Pacto, pero no puedes desvincularlo o no puedes cortarlo de tu vida. Necesitas ese equilibrio perfecto de lo que es la ley y de lo que es la gracia. Todo en la vida, en nuestra vida, va a requerir de un equilibrio. Necesitamos un equilibrio para todas las cosas. Necesitamos un equilibrio en todos los sentidos de nuestra vida, y sobre todo en estos tiempos donde yo creo que te has dado cuenta que los valores están por los suelos, y no me canso de repetirlo porque necesitamos hacer esa conciencia. No hay valores donde ya no hay amor, donde el amor aún de los cristianos se está cansando, se está agotando, y están diciendo, verdaderamente me conviene estar con Dios, me conviene guardar sus mandamientos. Una sociedad donde sería muy bueno y agradable empezar a introducir la ley de Dios, empezar a enseñar nuevamente la ley de Dios, introducirla a nuestra vida, donde se promueva el cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y me encanta, a mí me encantan las leyes de Dios, de verdad, me sorprende porque te habla de todo. Si tú dices, yo ya sé la ley, ya sé lo que es correcto, no es verdad. A veces necesitas irte a Levítico y leer cuando dice que si tú ves la vaca de tu pariente o de tu vecino que está en peligro y no le avisas a tu vecino, eres culpable. Tienes culpa porque no le estás avisando a tu vecino. Lo podremos cambiar en este tiempo, ¿verdad? Si tú ves que a tu vecino algo le está pasando y puedes ayudarle y puedes avisarle del peligro y no lo haces, te es contado por pecado y no estás cumpliendo una parte importante de la ley. A mí me encanta la ley, y como dice la palabra, me deleito en su palabra, ¿verdad? Me deleito en los mandamientos porque digo, cuánta sabiduría. Y fíjate lo que dice el Salmo 19, 10, dice 10, deseable es la ley más que el oro y más que mucho oro afinado, dice, y más dulce que la miel. La ley, cuando tú la haces y la cumples y la ejecutas, va a traer a tu vida dulzura, porque no vas a estarte quejando porque hiciste algo incorrecto o porque no cumpliste la ley de Dios. Todo en la vida requiere de un equilibrio, y necesitamos hacer un equilibrio, ¿verdad? Yo te digo, no puedes ser de los que pura ley, porque entonces te vas a inclinar a ser una persona religiosa, una persona que juzga, una persona que condena. Pero si también eres de la gracia solamente y dices no quiero la ley, entonces vas a convertirte en una persona carnal, en una persona que no tiene el temor por guardar la ley de Dios. Si te das cuenta, ley te va a llevar a ser una persona religiosa, y gracia sin ley te va a llevar a ser una persona mundana, una persona carnal, una persona que no se interesa por investigar y mucho menos por guardar los mandamientos de Dios. Para los judíos, ellos tienen bien contemplado esto, y bueno, ellos dicen cumplir sus 613 mandamientos, ¿verdad? Pero no es cierto, estuvimos allá y por cualquier cosa pagan, ¿verdad? Si no cumplieron un mandamiento, dan una moneda de oro, una de plata, y con eso ya queda resuelto. Está dicho y está claro que no vamos a poder cumplir la ley. Por eso fue necesaria la gracia, por eso fue necesario el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y entonces yo te hablaba del equilibrio, un equilibrio. Tenemos que estar en medio, tienes que estar en medio de lo que es la ley y en medio de lo que es la gracia, y entonces vas a mantenerte en ese equilibrio, ¿verdad? No te vas a caer ni para un lado ni para el otro, y ese es el propósito hermoso de nuestro Dios. Él quiere que vivas una vida en equilibrio, la ley y la gracia, que la vivas en un equilibrio perfecto, y bueno, yo siempre le he dado de ejemplo
Creo que hace muchos años, muchos años, yo era más ley, ¿verdad? Yo me inclinaba más hacia la ley y entonces tuve que tratar con una persona que andaba en desobediencia, ¿verdad? Y no, pues ya se imaginarán cómo era yo, ¿verdad? Y si la veía fumando, y si hubiera existido el celular, le sacaba la foto y se la llevaba al pastor y a los padres, ¿verdad? También para que vieran la imagen, ¿verdad? Que era cierta. Y entonces yo creía mucho en ley, ¿verdad? En haz, cumple, porque si no te vas a ir al infierno y si no te vas a condenar. Y mi esposo era más del lado de la gracia, ¿verdad? Y entonces él llegaba y como que me ubicaba y me decía, es que no puede ser tanto ley porque lo único que vas a hacer es que la persona se aleje de ti cada día más y más y más. Y entonces empecé a poner atención y empecé a ver la forma en que él le hablaba y yo decía, demasiada gracia, ¿verdad? Demasiada gracia, pero funcionó de verdad, funcionó. Ahora es una persona temerosa de Dios, una persona con altas y bajas, pero allí anda con Dios. Entonces, si te das cuenta cómo afecta demasiada ley y cómo puede afectar demasiada gracia también, necesitas el punto medio entre lo que es la ley y la gracia. Dios nos dio leyes morales para poder vivir con armonía. ¿Por qué no vivimos con armonía? Porque a veces ni nosotros conocemos esas leyes, porque no las entendemos, porque no has entendido y no has leído por lo menos para conocer esos 613 mandamientos. No los vas a cumplir, pero en el momento que se te presente vas a decir, la Biblia dice que cuando yo pida prestado tengo que pagar y que no me puedo quedar con lo que pedí prestado porque es pecado y es malo delante de Dios. La Biblia me enseña que debo y tengo que honrar a mis padres para que entonces me vaya bien en la vida. ¿Cómo vas a poner en práctica la ley y las ordenanzas y los mandamientos de Dios si no estás leyendo la palabra de Dios? Si no te estás llenando de esa dulzura, si no estás buscando ese tesoro en lo que es la palabra de Dios. Necesitamos buscar ese equilibrio leyendo la palabra. Dios nos da también leyes espirituales, Dios nos da principios y leyes espirituales. Dios nos permite discernir entre lo que es la ley y entre lo que es la gracia, pero también amalgamarla, complementarla para que entonces pueda existir el equilibrio perfecto. Las leyes y las bendiciones, las leyes y la gracia va a traer a tu vida bendición. Hay ley de siembra y cosecha, cuando sabemos que lo que siembras vas a cosechar, y es una ley que se va a cumplir y es espiritual. La sepas o no la sepas, la entiendas o no la entiendas, si tú infringes esta ley, es hecho que lo que siembras vas a cosechar. Entonces, pues yo creo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En tener ese equilibrio con la gracia y con lo que es la ley de Dios y todos los mandamientos. La ley y los mandamientos son importantes porque te van a ayudar a ser mejor como persona, ¿verdad? Te van a ayudar a comportarte de cierta manera, ¿verdad? Ya no ser la misma persona que eres. Siempre lo digo, no es posible que pasen 10, 20, 30, 40 años y no haya un cambio en la persona. Y uno dice, Dios, años y años orando y no hay un cambio, ¿verdad? Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es la ley. Fíjate cómo lo describe la palabra. Entonces, la ley no es mala. La ley no es mala y no puedes desprenderla y no puedes separarla y no puedes arrancarla de la gracia. Todo lo contrario, necesitas aprender a convivir, a vivir, a hacer ese equilibrio perfecto entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Y bueno, vamos a ver cómo Jesucristo nos va a llevar a esa ley. Vamos a ir a Números 15:38, a ver si tengo bien la cita. Números 15:38. Si alguien lo quiere leer, pero bien fuerte, porque para que se escuche tu voz y te hagas famoso ahí en la cámara, necesita ser bien fuerte y bien claro, por favor, si alguien lo quiere leer. La palabra del Señor dice así: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones,
y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. El siguiente también, hermana, es 39 también y 40. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Gloria a Dios. Fíjate qué difícil era cumplir la ley, ¿verdad? Y Dios le buscaba por acá y decía, ¿qué haré para que mi pueblo se acuerde de que tiene que guardar la ley? Que se recuerde que tiene que guardar los mandamientos y que tiene que estar al pendiente de cumplir con todos los mandamientos. Y entonces Jesús, o Dios, bueno, en este tiempo Dios dice, voy a hacer algo para que mi pueblo recuerde la ley, para que mi pueblo recuerde la ley y aprenda a guardar los mandamientos. Y dice que les mandó a hacer, en hebreo se llama tzitzit, pensé que no lo había traído, aquí está, miren. Está un poco perjudido porque ya tiene como 20 años, entonces bueno, ustedes comprenderán. Es el tzitzit, y en hebreo se llama, aquí se los puse, dice tzitzit y quiere decir franjas, ¿verdad? Algo con franjas. Y bueno, a este no le faltó la franja azul, ¿verdad? Pero por lo regular la gente se la va a poner, entonces esto sería el tzitzit, rayas, así se dice, ¿verdad? En hebreo. Y entonces Jesús dijo, bueno, para cuando mi pueblo de Israel se ponga el tzitzit, va a tocar en los bordes y entonces va a ver las rayas azules y va a decir, y tengo mandamientos que el Señor me mandó a cumplir y los tengo que cumplir, ¿verdad? Tengo que cumplir, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, y bueno, tú te sabes todos los demás 10 mandamientos. Y entonces dice Jesús, dice Dios, tengo que crear algo, tengo que hacer algo para que el pueblo de Israel aprenda a tener temor, respeto por la ley de Dios, a ejecutar todos los mandamientos y hacer todos los mandamientos. Es tan difícil guardar la ley de Dios que Él siempre vio por ver cómo introducía, cómo hacía que el pueblo viera y mirara y volteara hacia la ley para cumplir todos estos mandamientos. Y bueno, se dio cuenta que no había forma de cumplir esos mandamientos, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos necesitamos esa señal. Dice el versículo, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, para que sirva para recordar la ley de Dios. La ley de Dios. Nosotros tenemos efectivamente un nuevo pacto, pertenecemos al nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Dios hace más de 2000 años, antes Él mandó que se hiciera la gente este tzitzit, ¿verdad? Para recordar la ley. Y recuérdate que no debes matar, que no debes robar, que debes honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces Jesús dijo, o nos dice a nosotros y a ti y a mí, hay una señal que tú tienes y sería como el tzitzit, y es ese pacto con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese pacto, ese tzitzit sería que te recuerdes esa sangre preciosa que Cristo derramó para perdón de tus pecados, para que a través de esa sangre tú puedas ser mejor persona, tú puedas cumplir entonces con esos mandamientos que el Señor te está mandando. Y vamos a ver de qué forma vamos a guardar esos mandamientos, y ahora sí los podemos cumplir por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por más que te esfuerces, solo no podrías guardar los 313 mandamientos, y yo creo que no hay ser humano que pueda guardar esos 613 mandamientos. Por eso Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo, para darnos esa ayudadita. Me dijo, ahí les va esa ayudadita para que entonces puedas encontrar el equilibrio entre lo que es la ley y lo que es la gracia de Dios. Necesitas recordar esa sangre preciosa de Jesucristo. El judío volteaba y miraba el tzitzit. Tú tienes que voltear y mirar esa sangre preciosa que te va a traer
a tu mente y a tu corazón el recordar todas las cosas que el Señor te mandó y el hacerte o enseñarte las nuevas cosas por medio de su Espíritu Santo, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Así que necesitamos también nosotros guardar leyes y mandamientos, nada de que ya estoy bajo la gracia y nada de que ya estoy libre de esa ley, porque dice la palabra de Dios, fuimos salvos. Fuiste salvo, no, sí, de a gratis, la verdad fue de a gratis, fue un sacrificio que a nuestro Señor le costó, pero fuiste salvo para dar obras, fuiste salvo para hacer frutos, fuiste salvo creado para hacer obras buenas, obras de justicia, no solamente para estar ahí bonito sentado, ¿verdad? Y no, yo no hago, yo no produzco, no, porque el Señor lo va a demandar. Las señales, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y entonces vas a ver la ley de una forma diferente, la vas a ver santa, vas a ver el mandamiento santo, justo, bueno y agradable para tu vida. Ya no lo vas a ver como esa carga como la ven los judíos, ¿verdad? Y yo te lo digo, vivimos con judíos y realmente yo no entendía, de verdad, no entendía la ley y la gracia hasta que yo viví con estos judíos. Y yo recuerdo que nos invitaron un Shabbat para empezar, ellos dejan la luz prendida, ¿verdad? Y tienen una estufa especial que va a estar prendida, algo así, y no se puede prender y no se puede apagar, porque en Shabbat tú no puedes prender luces, tú no puedes caminar cierta distancia, tú no puedes cortar, tú no puedes calentar nada, tú no puedes cocinar, no puedes hacer nada, porque entonces ya caíste de la ley y estás en pecado. Y entonces yo recuerdo que cuando íbamos era el estrés total, ¿verdad? Porque a mí me decía la chica, prende la luz, tú sí puedes, porque pues yo soy, para ellos éramos gentiles, ¿verdad? Y no pasaba nada, pero ellos sí no podían apagar la luz, no podían prenderla, no podían calentar, no podían comer, no podían. Y entonces fue cuando me cayó el 20 y dije, bendito Dios, preciosa gracia. Hasta hay un himno, ¿verdad?, que dice, gracia admirable la de nuestro Señor Jesucristo. Y fue en ese momento que yo pude separar y discernir lo que es la gracia y lo que es la ley. La ley te va a causar peso. Hay un peso que yo siento que a mis amigos ya era una carga, ¿verdad? Ya era una carga cada Shabbat, no prender la luz, no ver tele, no bañarse, no prender agua, no, o sea, no podían hacer nada. Y cuando nosotros íbamos a su casa, aprovechaban para mandarnos a hacer todo, ¿verdad? Y bueno, como yo no entendía nada, lo hacía, y mi esposo pues con más razón, ¿verdad? Y si se trataba de comer, pues con más razón. Entonces, la ley es hermosa. Dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué el hombre la distorsiona? ¿Por qué el judío lo quiere hacer como una carga pesada? ¿Por qué la queremos hacer como una carga pesada que a veces ni tú la puedes cargar? Si la palabra nos está diciendo, la palabra la ley de Dios es tan perfecta que va a convertir el alma del ser humano. ¿Por qué nos aferramos en hacerla una carga? ¿Por qué el hombre se aferra en hacerla como una carga y dice que sus cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar? A veces somos tan legalistas y tan fuertes que la ley la queremos dar a otros de una forma que ni nosotros mismos la podemos cargar, cuando la Biblia y la palabra nos está diciendo es perfecta mi ley, es tan perfecta que tiene la capacidad y tiene el poder de convertir el alma, la vida del ser humano a los caminos de Dios. Es así de hermosa la ley de Dios, ¿verdad? Me encanta la ley de Dios, me encanta a mí meterme, introducirme a esas leyes y bueno, aprender cada día algo nuevo. La ley santifica. ¿Cuántos sabemos que la ley nos santifica? La forma en la que debemos de recordar la ley es aplicándola, y de esta forma la misma ley nos va a traer santificación a nuestras vidas. Dios ya hizo todo por nosotros, ¿verdad? Ya murió, ya pagó por ti, ya derramó su sangre para salvación y vida eterna, y a eso se le llama la gracia, ¿verdad? Un regalo que ni tú ni yo merecíamos, un regalo que no tenemos con qué pagar, solamente decirle gracias, Dios, por esa gracia admirable, por esa gracia que me diste a mi vida. Y bueno, ¿qué vino Dios a hacer por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Vino a fusionar, ¿verdad? A amalgamar y juntó. ¿Has amalgamado alguna vez o juntado dos masas?
y te queda una mezcla, ¿verdad? A veces bonita, a veces no supiste combinarla y no te quedó bien, pero nuestro Dios es tan perfecto que fusionó la ley con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Efesios 2:15. Yo quiero que leamos este versículo. Todos, que lo tengas ahí, porque es un versículo clave para el tema de esta noche. Y fíjate lo que dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de la ley y de la gracia, un solo nuevo hombre hacia la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Había una enemistad con la ley, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús viene con la gracia, por eso los escribas y fariseos no entendían qué era la gracia, ¿verdad? Y decían, no, es mejor la ley, la gracia no sirve. Y entonces dice Efesios, con la sangre de Jesucristo, Jesucristo vino a quitar esa enemistad, ¿verdad? Esa lucha, esa pelea que había entre la ley y la gracia. Y dice, para hacerla una sola cosa, y ahorita vamos a ver cómo se fusionó. No podemos andar, te lo dije al principio, por el mundo con pura gracia, ¿verdad? No puedes andar con pura gracia de Jesucristo. Es buena, no malentiendas, es buena, pero necesitas también la ley que va a transformar el alma, la ley que es más preciosa que el oro, la ley que es más agradable y dulce que la miel. De esta forma la describe la palabra. No puedes hacer a un lado la ley. Por eso Jesucristo vino a amalgamar, vino a fusionar la ley con la gracia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como tampoco podemos andar en la vida solamente con las leyes y los mandamientos. Jesucristo nos da el ejemplo de cómo vino a cumplir Él toda la ley, ¿verdad? Y le dijo a los fariseos, no se equivoquen, yo no vine a estar de rebelde, yo no vine a enseñar rebeldía, yo no vine a decirles que no cumplan la ley. Y nos lo dice en Mateo 5:17, si lo quieren buscar. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Si te das cuenta, Jesucristo vino y tomó la ley, y entonces con su gracia dice, vine para que la cumplas, vine para que tú, ser humano, tengas la capacidad ahora sí de empezar a cumplir la ley, de empezar a fijarte en los mandamientos, en las leyes, en los mismos y en todo este tipo de mandamientos que el Señor está mandando para tu vida. Él vino a cumplir y nos está dando ejemplo, y vamos a ver más adelante cómo vino Él a cumplirlo. Cuando Jesucristo fusionó la gracia y la ley, entonces vas a hacer o estás listo para dar obras, ¿verdad? No puedes estar solamente con gracia y sin ley, necesitas la gracia y la ley, y fusionadas estas dos cosas, entonces estás listo para ahora sí, en este momento, empezar a producir obras dignas de arrepentimiento, obras que glorifiquen el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante las obras son importantes. No puedes andar por el mundo diciendo que tú no produces obras, porque el Señor lo va a demandar. Necesitas producir obras, pero ¿cómo las vas a producir? Estoy dándote la respuesta. El Señor vino a ayudarte a cumplir con las leyes y los mandamientos. Las leyes y los mandamientos no es algo tan radical. Yo lo entiendo, que las leyes y los mandamientos son la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios, vaciados en la palabra, vaciados en tu vida, para que te vaya mejor. No lo tomes como ley, porque oímos ley y se oye como rígido, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo, y no, más bien tómate o considera que la ley de Dios es su palabra, es su pensamiento en tu vida, para tu vida, queriendo hacer lo mejor para tu vida y queriendo darte lo mejor para tu vida. Fuimos creados para buenas obras.
Cuando tú fuiste salvo, cuando tú reconociste a Jesucristo como Salvador, tienes la responsabilidad y también la capacidad de empezar a producir buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. Fuiste salvo, fui salva para buenas obras. No debemos olvidar que la salvación tiene que producir buenas obras. Y entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia yo la veo como esa conexión con nuestro Creador, ¿verdad? Esa conexión directa con nuestro Creador sin ningún pago, sin nada que tú tengas que hacer, solamente la gracia de Dios. Nuestras buenas obras y cumplimiento de las leyes y mandamientos serán el resultado del amor y de todo el compromiso que tú tengas hacia Dios, la forma en que tú le amas, la forma en que tú le sirves, el compromiso grande o pequeño que tú tengas con Dios es lo que va a revelar o lo que va a traer buenas obras a tu vida. La ley y la gracia es el equilibrio perfecto y es el tema que te vengo manejando. Y vamos a ver que se encuentra en Jeremías 31-33 y también en Ezequiel, déjenme ver, Ezequiel, para que también lo busquen. Ezequiel 26:9 me parece, no la tengo, pero ahorita lo buscamos. Dice Jeremías 31-33, pero este es el pacto. Fíjate cómo ya nos venía hablando Jeremías del pacto que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, esa gracia inmerecida en nuestras vidas. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, es decir, va a venir y va a poner tu ley, la gracia de Jesucristo. Desde el momento que tú recibiste a Jesucristo en tu vida, dice, la ley fue puesta en tu mente y no hay de que no puedo cumplirla, de que es demasiado difícil. Por eso la Biblia dice, no es demasiado difícil la palabra, no es demasiado difícil la ley. La ley fue puesta ya en tu mente, según Jeremías 31-33 dice, daré mi ley en su mente, dice, y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios pone en tu mente su ley y escribe en su corazón su ley, aparece, crece y se forma ese equilibrio perfecto. Ese equilibrio perfecto se cumplió en Jeremías, o se cumple en Jeremías 33, y nos está hablando de ese pacto, de la gracia admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el equilibrio. Dice, la ley que yo mandé a Moisés fue escrita en tablas de piedra. Una ley difícil de cumplir, por supuesto, muy difícil, tan difícil que tuvo que mandar a Jesucristo. Y dice, con este nuevo pacto ya no hay excusas para que digas, no puedo cumplir la ley. No la puedo cumplir porque dice la palabra de Dios, en aquellos días cuando fue hecho el pacto con la sangre de Jesucristo, dice, la ley ya va a ser implantada. Ese chip ya fue puesto en tu cabeza, ya fue puesta toda la ley de Dios en tu cabeza, en tus pensamientos. Y dice, ya fue también escrita, ¿verdad? Ya fue escrita con la mano de Dios, dice, en el corazón de nosotros. Y entonces ahí está el equilibrio perfecto, donde no puedes dejar afuera la gracia, pero tampoco la ley de Dios y sus mandamientos, donde necesitas el equilibrio perfecto para entonces poder amar a tu padre y a tu madre, para entonces poder amar a tu prójimo, para entonces no caer en adulterio. Eso es lo que está pasando, que no hay un equilibrio. ¿Por qué el cristiano cae en adulterio? ¿Por qué el cristiano cae en desesperanza? Porque no hay un equilibrio. Estás cayendo en mucha gracia o en mucha ley. Estás creyendo que te portaste mal y entonces Dios te está condenando, y entonces ya estás creyendo que eres una cucaracha y que no tienes valor, ¿verdad? Y entonces caíste de la gracia. Y cuando tú fusionas y juntas ley con gracia, dices, no es verdad, no es verdad, la tribulación es momentánea, la gracia de Dios me sustenta, el poder de Dios me sustenta, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. No vas a tener los 613 mandamientos como lo tienen escrito los judíos, porque Dios es tan, yo siempre lo digo de verdad, y me sorprende cómo el Señor te lleva más allá. Cuando la palabra en Jeremías nos está diciendo fue puesta una ley,
no es la ley de Moisés. Esa es una, que es bueno que la leas, que es bueno que te enteres, pero la ley que Dios va a poner en tu vida es independiente. Yo creo que es diferente para cada situación y para cada persona. El Señor escribió en tu mente, en mi mente su ley, y escribió en mi corazón su ley. Si te das cuenta de lo hermoso que es esa ley, y es entonces que Jesús sobrepasaba, ¿verdad? Cuando a él le decían no matarás, él decía, ok, está perfecto, pero yo te digo que si te enojas con tu hermano, entonces ya mataste, ¿verdad? ¿Y cuántos asesinos habrá entonces en las iglesias cristianas? Si te das cuenta a qué nivel nos lleva siempre Jesucristo, cuando tú fusionas la ley y la gracia, va a salir entonces el verdadero comportamiento de un cristiano, la verdadera forma y mentalidad de un cristiano. Dice Pablo, necesitas evolucionar, necesitas transformar tu mente y tus pensamientos. A eso se refería también Jeremías. ¿De qué forma puedo yo cumplir los mandamientos? ¿De qué forma puedo yo transformar mi mente y mi corazón? No se podía hacer sin la gracia. La ley y la gracia se fusionaron para que entonces entendiéramos el verdadero significado de las obras, de una transformación en la vida del ser humano y del cristiano. El nuevo pacto está en Jesucristo. Dios nos da la promesa de cambiar nuestro corazón. Qué difícil es cambiar tu corazón, pero Dios no lo va a cambiar si tú no se lo ofreces. Dice, estoy listo para poner mi ley en tu mente. Pero tú dices, no, así soy, no cambio, y así soy, y así me voy a morir. Y Dios dice, bueno, yo quiero colocar esa nueva ley en tu mente y escribirla en tu corazón y romper todas esas ideas y paradigmas y todas esas enseñanzas que te enseñaron y que te crearon, pero tú no las quieres romper. Por eso no hay un cambio, por eso no hay una transformación, porque no has permitido el equilibrio perfecto entre la gracia y la ley de Dios. Necesitas esa ley y esa gracia en un perfecto equilibrio, y el equilibrio solamente lo va a dar el Señor. Y bueno, yo te vuelvo a recomendar leer Levíticos, Deuteronomio, donde vas a encontrar un extenso surtido de mandamientos, ¿verdad? Donde te vas a llenar y vas a aprender de la ley de Dios, y bueno, aparte de la que Dios te está poniendo. La ley y la gracia es el equilibrio perfecto. Y el secreto y la bendición se encuentra en que Dios ya escribió esa ley en tu corazón. Ya no es la ley de esos 613 mandamientos, ¿verdad? Donde el judío tenía que salir con su librito y decía qué procede aquí, ¿verdad? Hay una ley donde dicen, híjoles, blasfemó el nombre de Jehová, y lo apartan, ¿verdad? Como que, ¿qué se hace con este? Vamos a preguntarle a Dios a ver qué hacemos. Ya no necesitas andar así, porque inmediatamente el Señor ya escribió en tu corazón y ya puso en tu mente qué es lo que tienes que hacer en determinada situación con determinada persona. Lo que pasa es que no estás usando la ley, no estás usando lo que el Señor ya escribió en tu corazón. Cumplir la ley de Dios con la ayuda y con la gracia de Dios nos llevará a un equilibrio perfecto. Y te lo tengo que repetir porque realmente impactó mi vida personalmente, como a veces queremos hacer a un lado la ley, y no es cierto. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, no vino a ser desobediente, sino que vino a implantarla a un nivel más alto, ¿verdad? Más allá que los fariseos y los escribas. Vamos a darnos cuenta de estos mandamientos. Dice la palabra, bueno, los que hemos leído y los que han estado enterados de los mandamientos, para los judíos existen 613 mandamientos, ¿verdad? Y entonces ellos los tienen que cumplir y bueno, no los cumplen. La prueba es que siempre están pagando, yo te lo había dicho. Y uno dice, bueno, y entonces Dios, está bien difícil el cumplir tantos mandamientos. Está difícil cumplir tus mandamientos, y no es que Dios no quiera que ya hagas mandamientos, no es que Dios quiera que ya no cumplas la ley, es todo lo contrario. Tenemos más compromiso ahora que estamos bajo la gracia, tenemos más compromiso de cumplir la ley, los estatutos y los mandamientos y los decretos que nuestro Dios nos dejó. Y fíjate, vamos a poner rápidamente dos ejemplos.
no viene en la Biblia, porque entonces tendríamos que incluirlo y decir, Dios, te faltó este mandamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Así rápido vamos a escribir en la Biblia un nuevo mandamiento. ¿A cuántos les han dado cambio de más? Y bueno, tú siendo cristiano, ¿verdad? Que te dan el cambio de más y te quieres hacer patro y te haces, y de repente viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y te redarguye. Esto lo quiero leer también en Ezequiel. Fíjate qué interesante. Dice Ezequiel, y os haré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitará de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando tenías un corazón duro y de carne, seguramente no regresabas el cambio. Espero, ¿verdad? Espero que ya con Cristo sí regreses el cambio, ¿verdad? Y entonces dice Ezequiel 36, 26, os daré un nuevo corazón. Te está diciendo, te voy a dar un corazón nuevo, pero también te voy a enviar al Espíritu Santo, el que se va a encargar de redarguir, de enseñarte y de instruirte a hacer la ley de Dios. ¿Qué se hace cuando te dan un cambio? ¿Qué diría el Espíritu Santo? Guárdatelo, quédatelo, hazte pato y llévatelo, ya ganaste, sí, ya gané el cambio, ¿verdad? A mí me pasaba mucho con una persona, y yo no sé por qué le pasaba conmigo, pero le daban unos cambios así de miles, y me decía, no, ya me voy, yo, vas a regresarlo, y yo la llevaba a fuerzas a regresarlo, y bueno, yo pienso que fue una enseñanza, ¿verdad? Pero si te das cuenta, tendríamos que decirle, Dios, te faltó este mandamiento. ¿Qué se hace cuando nos dan un cambio de más? Así como no había lugar para este mandamiento de qué se le hace al que blasfemó el nombre de Jehová, al final lo mataron, ¿verdad? Pobre hombre, lo incluyeron, podríamos incluir este. Dios, ¿qué se hace cuando nos dan un mandamiento nuevo? Si te das cuenta por qué Dios es tan sabio y la palabra es tan sabia, que en tu mente, ahí en tu mente, ya puso no te hagas, te dieron de más y tienes que regresar ese cambio, ¿verdad? Ya fue escrito ahí en tu corazón, no seas ratero porque es robar, no regresar el cambio que te están dando de más, ¿verdad? No te hagas. Si te das cuenta la profundidad, ¿por qué ya no necesitamos los 613 mandamientos y llevar nuestro código Amurai y todas nuestras leyes? Porque eso ya lo llevas tú aquí. No te hagas, no nos hagamos, porque la ley ya fue puesta en tu mente, en tus pensamientos, pero también para doble bendición ya fue escrita en tu corazón, y para triple bendición, dice la palabra, te dio un corazón nuevo, envié al Espíritu Santo, que es el que te va a guiar y te va a redarguir en cada situación. Entonces tienes la opción de cumplir la ley las 24 horas del día, o tienes la opción de no cumplir la ley de Dios las 24 horas del día. ¿Qué va a pasar cuando te den un cambio? Ya aprendiste algo nuevo. Otro ejemplo importante sería no vengarnos, ¿verdad? No vengarnos. ¿Qué pasa cuando te hacen algo malo? ¡Ay! Te hierve la sangre y entonces te quieres enojar. Otro mandamiento que tendríamos que escribir, Señor. ¿Qué se hace, Señor, cuando esta persona me humilla y me hace sentir mal? Me tengo que ir y vengar y darle, ¿verdad? Porque que no se pase conmigo, ¿verdad, Dios? Y entonces Dios dice, puse en tu mente, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y lo vas a perdonar 70 veces 7 y lo tienes que bendecir. Y bueno, yo aquí me costó mucho. Gracias a Dios no sufro mucho de esos ataques. No tengo mucho problema. Pero cuando hay una persona que está dando lata y lata y lata y lata, el Señor me dio una forma bien sutil, una ley que puso aquí en mi mente, y te la quiero compartir porque también se tendría que escribir también en la Biblia y decirle, Dios, te faltó este mandamiento. Una ley que puso aquí en mi mente y en mi corazón. Cuando esta persona molestaba y irritaba mi vida, mi matrimonio, mi ministerio, pasa algo, soy ser humano y no voy a decir que no sentía, no lloraba, no me afligía. Pero entonces Dios escribió en mi mente, te voy a decir cómo vas a hacer para sacar eso y no se cree una raíz de amargura y no te afecte tu matrimonio ni tu ministerio. Y entonces Dios me dijo, vas a orar por la persona. Y yo, Dios, ¿cómo me pides que ore si estoy enojada, verdad? Esa es la ley de Dios, que va más allá de lo que el hombre puede creer o de lo que el escriba o el fariseo pensaba. Y entonces Dios me enseñó, vas a orar por la persona, la vas a perdonar lo que te hizo, y me dijo, vas a mencionar lo que te hizo, y después de perdonarla por lo que te hizo, vas a bendecir su vida, su salud, su familia y su economía, ¿verdad?
Y entonces esa fue la ley escrita en mi corazón y puesta, implantada en mi mente para buenas obras. Si te das cuenta por qué es importante fusionar la ley de Cristo y la gracia de Cristo en nuestras vidas. Otro ejemplo rápidamente sería el día de descanso, ¿verdad? El día de descanso está escrito que es la ley de Dios, ¿verdad? El día de descanso, el Shabbat, no lo puedes tomar para irte y cotorrear a la fiesta y irte al reventón porque es el día de reposo, ¿verdad? Y bueno, no he ido. No lo puedes hacer. Y yo te digo, ¿por qué yo no podría dejar de venir a alabar y a servir a mi Señor? Pase lo que pase, lo he dicho y le he dado de testimonio, aún estando enferma, aún sintiéndome mal y tú viéndome tocando aquí la guitarra y predicando y sintiéndome a lo mejor mal que tú no te estás dando cuenta, aún así, gracias al Señor por su piedad y su misericordia, yo he podido estar en este lugar. ¿Y sabes por qué? Porque fue escrito en mi corazón. Fue escrito en mi corazón y determinado en mi corazón que el día de Shabbat era para estar con Dios, para servirle, para glorificarle. Y fue puesto en mi mente que nada ni nadie me podía quitar del servicio del Señor. No porque nadie, no porque alguien me obligue, no porque mi esposo me diga es tu obligación y hoy tienes que estar aquí. No, pregúntele y Él no me obliga. No hay quien me obligue a estar en este lugar. Es la ley de Dios, es la ley perfecta de Dios que transforma el alma, que fue escrita en mi corazón y que fue escrita en mi mente. Dice Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Ese espíritu que te va a redarguir, ese espíritu que te va a corregir, que te va a guiar y que te va a enseñar todas las cosas. Dice, quitaré de vosotros el corazón de carne, de piedra, y os daré un corazón de carne. Dice también, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Si te das cuenta cómo fusionó Dios por medio de la sangre de Jesucristo, por esa gracia, la ley, la gracia fueron fusionadas y entonces tenemos la capacidad, la habilidad de cumplir con la ley. Que quieras hacerlo o no quieras ya es responsabilidad tuya, pero Dios te está dando la facilidad, te está diciendo ya lo fusioné, ya lo hice sencillo, ya está escrita en tu corazón y ya está puesta en tu mente para que ames, para que perdones, para que sirvas, para que aprendas a amar a tus padres, a respetarlos, a perdonarlos, para que sepas qué hacer en cada situación. Y esto es independiente, no es la misma situación, no es la misma ley o mandamiento que yo tengo que hacer en mi día que el que tú tienes que hacer. Dependiendo de la situación y el problema, el Señor ya puso en tu mente y en tu corazón el guardar su palabra y guardar sus mandamientos. Y esto es de verdad algo hermoso. Dice la palabra de Dios, fíjate cómo Jesús te lleva más allá. Dice, yo creo que todos lo hemos leído, Jesús, los mandamientos dice no matarás, pero Jesucristo nos dice, si tú te enojas con tu hermano, dice, eres también homicida. Dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesucristo, su gracia dice, cualquiera que se enoje con su hermano no será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios te lleva a una ley más perfecta, ¿verdad? Dice, sí, ya sé que no matas, te lo agradezco, qué bueno eres, pero dice, yo quiero llevarte a otro nivel de la ley, ¿verdad? No te enojes con tu hermano. Y bueno, no es que nunca te vas a enojar, porque tampoco, ¿verdad? Nos hacen enojar, hay situaciones que nos hacen enojar. El problema es cuando ya duraste 1, 2, 3, 4, 5 días dando lata con el mismo problema y la misma situación, ¿verdad? Ahí sí ya estás en problema y no estás en el equilibrio perfecto de lo que es la ley y de lo que es la gracia, y te estás perdiendo la bendición de tener una obra perfecta, de hacer la voluntad de Dios en el día que te pone la prueba. Dice Dios, tampoco cometas adulterio. Aquí nadie comete adulterio, ahí tampoco, yo creo, ahí donde nos están viendo, yo creo que nadie comete adulterio, y Dios haría fiesta, ¿verdad? Y diría felicidades a todos aquellos que no cometen adulterio. Pero dice,
yo te llevo más allá. Mi ley y la gracia de Dios te lleva más allá y te dice, no mires con ojos malos o perversos ni a un hombre ni a una mujer, porque sería como si estuvieras cometiendo adulterio. Y bueno, nos la podemos llevar con otros tantos mandamientos de este tipo. Si amamos a Dios, tenemos que hacer lo que Él nos pide. Y vamos a ir a una cita, Filipenses 4:6. Si la quieren buscar, nos vamos a apurar porque ya se nos está yendo el tiempo. La gracia y la ley te van a ayudar o nos van a ayudar a vivir una vida en equilibrio. En medio de las pruebas, ¿cuántos estamos pasando una prueba, una dificultad en estos tiempos? A lo mejor escasez, no hay trabajo, a lo mejor estás pasando una prueba en tu matrimonio, una prueba con tus hijos, una relación fracturada, hay una enfermedad, estás pasando una situación difícil y verdaderamente necesitas el equilibrio de lo que es la gracia y lo que es la ley para conducirte de una forma más agradable, que no sea tan pesado el momento por el cual estás atravesando. Necesitas el equilibrio y Dios ya puso ahí en tu mente esa ley en este momento y Dios ya escribió en tu corazón y seguramente estás todo afligido, angustiado, renegando y enojándote con Dios. Se vale, no malentiendan, porque después, híjole, somos especialistas en irnos al otro extremo. Se vale enojarte, se vale preguntarle a Dios, se vale que le preguntes, que te enojes, que le digas por qué está pasando esta situación, pero cuando ya pasó también 1, 2, 3, 4 semanas y sigues en la misma situación o 3 o 4 o 5 días, estás en un desequilibrio, ¿verdad? ¿Has sentido cuando te mareas y sientes que te caes? Estás en ese desequilibrio espiritualmente y el Señor te pide, el Señor te exige un equilibrio entre la gracia y la ley. Fíjate qué hacer, qué mandamiento Dios da cuando estamos pasando por una prueba difícil. ¿Qué equilibrio o qué forma vamos a equilibrar nuestra vida? Filipenses 4:6 dice: por nada estés afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Necesitas dar gracias a Dios. Ese sería el equilibrio perfecto. Cuando estás preocupado, cuando estás angustiado, cuando sientes que te estás ahogando, que el agua ya te llegó acá, viene la ley de Dios y el Espíritu redarguyéndote y enseñándote y diciéndote, acuérdate que en la ley de Dios está escrito ya que en medio de la prueba te tienes que gozar, tienes que darle gracias a Dios. Gracias Dios por esta prueba tan difícil, tan cansada, porque ya me cansó, porque ya me fatigó, pero sé que tienes un propósito. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Y es un mandato y es una orden de Dios puesta en tu mente y escrita en tu corazón. Escrita en tu corazón. No te preocupes, gózate, porque ya viene la bendición. La prueba no es para siempre, no es para la eternidad, es pasajera y va a pasar. Efesios 6:10 rápidamente dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te estás fortaleciendo? ¿O estás yéndote al lado de la ley? ¿O estás yéndote al lado de la gracia? Por lo regular, al lado de la ley, que más no soy, algo está pasando y te estás cayendo de la gracia y estás más inclinado a la ley, pensando que todo te va mal porque Dios ya no te ama, porque Dios ya te olvidó. Y dice Dios, el equilibrio perfecto en estos momentos es que te fortalezcas en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. Te estás fortaleciendo. Mira, hay veces que no tengo fuerzas. Este año fue muy difícil para mí, para mi familia, y a veces no hay fuerzas y me vas a escuchar diciendo, no sé si mi esposo me haya escuchado, pero hay veces que todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Ninguna arma forjada prosperará en contra mía y en contra de mi familia. Esa es la ley escrita de Dios, porque hay una situación que te quiere inclinar y te quiere desequilibrar, pero Dios, por medio de Jesucristo y su gracia, viene a traernos equilibrio. Calma, tranquilo,
tranquilo, porque Dios tiene todo en sus manos y trae un equilibrio para tu vida. Pero se nos olvida esa ley que ya fue escrita en tu corazón y ya fue implantada en tu mente, ya fue puesta en tu corazón, para que entonces puedas tener ese equilibrio y bueno, en medio de la prueba hacer más llevadera tu situación, en medio de la prueba no enfermarte por tanta angustia, no enfermarte por tanta incredulidad o por tanto miedo, temor. Todo eso trae los problemas. Si dejas de fuera la gracia y la ley, vas a caer en enfermedad, vas a caer en angustia, en delirio, en no poder dormir y hasta enfermarte de esa gastritis, ¿verdad? Tremenda por tanta angustia. Necesitas decirle: Dios, dame el equilibrio perfecto por medio de la ley y por medio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante entender que la gracia fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también la ley fue traída para enseñarnos cosas. Dice la palabra en Deuteronomio 8:2, en casa tú lo lees, ya no da tiempo, pero está diciendo: quiero que te acuerdes de todos estos años, 40 años, en los cuales te traje por el desierto. Y te traje en el desierto no solamente para burlarme de ti y reírme de esa prueba por la cual estás atravesando. Dice, no, dice, te traje por esa prueba y por el desierto para conocer y entender si en medio de la prueba, aún en medio de la prueba, vas a ser capaz de guardar mis leyes y mis mandamientos, o decir, me doy, ¿verdad? Ya no quiero nada contigo, Dios, porque me fallaste, guardé tu ley y no me respondiste. Necesitas el equilibrio perfecto. La prueba y la tribulación viene a tu vida para que aprendas a hacer la voluntad y las leyes de Dios, guardar las leyes de Dios y estar en la gracia de Dios en medio de la prueba y de la dificultad. En medio del camino fácil o difícil necesitas aprender el equilibrio perfecto entre la gracia y entre lo que es la ley de Dios. ¿Cuántos sabemos que guardar la ley y los preceptos de Dios va a traer bendición? Fíjate lo que dice Primera de Reyes 3:10. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus leyes, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere todo lo que hagas y todo aquello que emprendas sea prosperado. Tarde o temprano, cuando guardas los mandamientos, cuando guardas el equilibrio entre la ley y la gracia, va a llegar la bendición a tu vida, va a llegar la bendición, te va a alcanzar la bendición que Dios mandó para tu vida. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien, todo va a ser prosperado, vas a empezar a prosperar, vas a empezar a ver esa bendición del Señor. Necesitas, en medio de la prueba, ahí donde te encuentras, aferrarte a la ley y a la gracia, obtener y adquirir el equilibrio perfecto para que entonces te alcance toda la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Deseables son las leyes del Señor más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel. Si te das cuenta lo hermoso que es la ley, el equilibrio de la ley con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese pacto perfecto. Vas a tener equilibrio en medio de la prueba que estés pasando, en medio de la situación cualquiera que sea. Vas a encontrar ese equilibrio perfecto para tu vida. Dios te bendiga, que la palabra haya sido de grande bendición para tu vida, que el Señor, de verdad, el Señor te ayude a encontrar ese equilibrio perfecto para tu vida. Dios te bendiga.